Aquí termina la primera parte y ahora vamos a la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 20 de agosto del año 2026. El tema o el titular el título del editorial es el siguiente: ¿quiénes son los responsables del estancamiento económico? ¿Quiénes son los responsables del estancamiento económico? Si ustedes recuerdan, en las últimas 2 semanas he tratado temas que anteceden a por razones obvias, fueron anteriores a pero están ligados. El primero de 3 o 4 programas fue sobre ¿cómo dijeron? La frivolidad, el no tomar en cuenta las cosas serias, lo desmadroso que es el ciudadano mexicano. Luego, en que fue la segunda parte, fue lo que llamé yo la frivolidad parlamentaria. Eso molestó a algunos cuando dije que, pues, no voy a decir era una recua porque sería ofender a las mulas, ¿verdad? Pero simplemente para muestra falta, sobra un botón. 2 diputados de Morena, creo que las 2 son damas, una de ellas dice, gritando en la tribuna, la visa es un privilegio de huachicoleros, de narcotraficantes, es un privilegio de ellos, y vean ustedes lo que han hecho, dirigiéndose ahí a los que estaban ahí en el pleno. Pero luego otra, creo que de Oaxaca, dijo esto y que ustedes y que esto, pero como dicen aquí en mi pueblo, en Oaxaca, dice, para tener la cola corta hay que tener el pico muy largo. Y dice uno, señora, ¿por qué no piensa un poco antes de decir las cosas? Ese es el nivel. Son de Morena, pero no hay mucha diferencia con el resto. Eso evidentemente molestó a algunos. Se sintieron ofendidos, ¿verdad? Porque en algunos casos han encumbrado a políticos mediocres que andan por la vida presumiendo cosas. No es que este es un excelente operador político, también. Y pues yo, la verdad, yo soy muy respetuoso, me río de eso, yo no les veo esa genialidad política por ningún lado, ¿no? Abren la boca y a decir tonterías o a ofender a sus colegas diputados, que eres un cabrón y que eres un narco y todo. Pues yo no le veo inteligencia para ofender así a otro diputado, a otro senador, etcétera, ¿no? Pero sin embargo hay, como dicen, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Entonces hay personas que por conveniencia o por compromisos, por lo que sea, tienen que decir que esas personas son muy inteligentes, son unos operadores fregones, etcétera. Pues está bien, ellos tienen ese compromiso y por eso mienten, pero yo no tengo ese compromiso. Yo puedo decir, este señor es un ignorante en materia económica, tal día dijo esto y es una barbaridad económica. Pero bueno, pues eso molesta. Y entonces, en vez de entender que los partidos políticos nominan a lo peor de lo peor, aunque se moleste este amigo, porque eso le conviene a los partidos, porque los pueden manejar y porque ya lo dije también, el gran legislador en este país es el Ejecutivo. ¿Recuerdan la frase aquella famosa de López Obrador? Y no le cambien ni una coma. Eso significa que el poder legislativo está prácticamente de adorno para simplemente legitimar las decisiones del Ejecutivo. El poder legislativo en nuestro país ni puede ni legisla. Al que le duela esta verdad, pues es su problema, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y de 628, dudo
que el 5% de eso, es decir, estaríamos hablando 628, serían 31 o 31 legisladores, sepan de algo de economía, entiendan de finanzas, entiendan de cuestión parlamentaria, jurídica. Los demás son unos burros en reversa. Y eso le conviene a los partidos. ¿Por qué? Porque esas personas pues están llevando 250, 300 mil pesos al mes, pues dice, pues yo para qué le muevo, pues yo me dejo llevar, viene y para arriba y ahora votamos así. Es decir, esos 628, salvo las honrosas excepciones de siempre, pues son nomás levantadedos, como se decía antes. Pero ahora vayamos a lo que podría redondear todas esas 7 u 8 pláticas que tuve con ustedes y las mañaneras en torno a esa gran traba en este país que son el ciudadano que le gusta lo frívolo. Ahorita la gran preocupación de millones de mexicanos. ¿Quién va a ser el entrenador de los Tigres? No, pues que llegó un tal señor Bucetich, pero interino. ¿Ya? Entonces eso es una gran, en Monterrey hay una gran discusión ahorita de que si Bucetich, que no, que esto y que el otro. Bueno, pero hay otros a los que les preocupa también cuál va a ser la suerte del Atlante con el Piojo Herrera. Son temas fundamentales para el desarrollo del país. Luego hay otro grupo no menor que están, va a salir fulano, va a quedar mengano, que si ya salió pero luego regresó, de una cosa que yo llamo la casa de los socrosos, porque cuando salen todos despeinados, cochinos, así, como que no se bañan, no habrá agua ahí en los baños, en las regaderas, ¿verdad? Entonces, pues parece que hay una decisión muy importante que los conocedores de eso y que están al tanto de eso, regresará los fines de semana un señor vestido de mujer que creo que ganó un año, no sé cuándo, ¿no? Esto de un señor vestido de mujer es una frase del bulto, no la dije yo. Muy bien. Entonces hoy vamos a cerrar esas 8 o 10 pláticas y mañaneras con este tema que es ¿quiénes son los responsables del estancamiento económico? ¿Por qué esta pregunta? ¿Y por qué la pregunta sobre el estancamiento económico? La razón es muy simple. Todos los países, así sea de África, de Asia, de Europa, de América Latina o de Norteamérica, todos los países, todos sin excepción, para poder proporcionar a los gobernados una aceptable calidad de vida, ciertos servicios a los que está obligado el gobierno o el Estado, de salud, de educación pública, infraestructura, seguridad, policías, ejército, etcétera. Tiene que crecer esa economía. Repito, tiene que crecer esa economía. Y tiene que crecer en un porcentaje tal que le permita obtener recursos producto de ese crecimiento para poder solventar esos compromisos que mencioné y también, ojo, los servicios de seguridad social como son las pensiones. Hay un porcentaje, vamos a decir, piso. Si un país no tiene una economía que crezca de 3.5% para arriba por un tiempo prolongado, ese país no estará a la altura de esas exigencias de educación, seguridad, etcétera, lo que mencioné. Y eso lo obligaría a endeudarse. Y la deuda es algo que resuelve un problema en ese momento. Y por eso dice, no, pues ya lo resolvimos, entonces se vuelve una adicción a la deuda. Y en ese momento ya no le ponen atención al crecimiento,
Y hay algunos gobernantes que recurren, aprovechándose de la ignorancia de sus seguidores. No importa el crecimiento de la economía, lo que importa es el bienestar, ¿sí? Pero el bienestar, sea en materia educativa, en materia de salud pública, en educación, en infraestructura, en seguridad, etcétera, se logra como consecuencia del crecimiento económico. Por eso, si no hay crecimiento económico, toma tu calidad de vida. Muy bien. Ahora bien, ¿qué nivel se necesita de crecimiento para poder decir que una economía no se encuentra estancada? Algunos hablan del 1,5%, otros del 2%. La verdad es que no hay una tasa de crecimiento que sea aplicable a todos los países. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada país son diferentes. ¿Se acuerdan que al principio en una respuesta di los datos de la superficie y la población de los Estados Unidos? Es evidente que el PIB de los Estados Unidos tiene que ser mucho mayor que el de México. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades y las exigencias de aquella sociedad. No es lo mismo 130 millones que 360. No es lo mismo un país de 2 millones de kilómetros cuadrados que uno de 9 millones de kilómetros cuadrados. No es lo mismo China con 1,400 millones de kilómetros cuadrados con un país de 5 millones que podría ser uno de los países nórdicos, 5, 6 millones. Pero se acepta, vamos a decir de una manera medio ranchera, que para afirmar que una economía no se encuentra estancada, debe crecer arriba del 2%. Arriba del 2%, que ese país tenga un cierto nivel de deuda, que pueda pagar el servicio de la deuda, etcétera, etcétera. Muy bien. México, en los 30 años previos a la llegada del bulto en el 2018, creció al 2.2, 2.3. Durante 30 años de manera sostenida. Ese fue el crecimiento anual promedio desde 1988 al año 2018. 5 gobiernos. ¿Quién le entrega a López Obrador el gobierno el 18? Es Peña Nieto. Pero antes de Peña Nieto fue Felipe Calderón y Fox, y luego fue Zedillo y fue Salinas. Son 5 gobiernos, 30 años. Muy bien. En ese periodo de 30 años, con un crecimiento de 2.2, 2.3 promedio, algunas veces quizá por X razones fue el 1, pero luego fue el 4, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso permitió ir creando un cierto número de empleos formales al año. Eso permitió mantener la deuda en cierto nivel de controlable. Un déficit en las finanzas públicas también bajo, ¿no? Incluso hubo años cuando Salinas que hubo superávit en la operación del gobierno, cuando fue secretario Pedro Aspe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega López Obrador? Todo eso se acabó. El crecimiento anual promedio en los 8 años, bueno, 7 años, 8 meses o algo así, pero vamos a cerrar a los 8 años de Morena, o sea, 5 años, 10 meses del bulto y 2 años y pico de la anticientífica, el crecimiento promedio anual de la economía durante estos 2 gobiernos de Morena va a ser el 0.8%. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía mexicana se encuentra en estos últimos años, en estos 8 años, desde que llegó
López Obrador estancada. ¿Qué significa ese estancamiento? Que no hay la creación suficiente de empleo formal para proveer esos empleos a los cientos de miles de mexicanos que llegan a la edad laboral. Con un agravante, producto de la situación que se ha generado con el presidente Trump y otra vez con el presidente Trump, y luego con Biden y ya antes con Obama, la economía norteamericana aceptaba de México alrededor de 400,000 migrantes, chuecos todos acá, ilegales, lo que quieran, pero llegaban y se incorporaban a la actividad económica. Pero también había alrededor de 400,000 mexicanos que se dedicaban a la informalidad, que vendiendo mercancía pirata, que poniendo unos tacos al pastor por aquí en una banqueta, que vendiendo hay tamales calientitos, y luego pasaba el de los plátanos tatemados, etcétera, etcétera. Y de esa forma, con los 450,000 empleos formales, resolvíamos la necesidad de empleo de 1,200,000 mexicanos. ¿Por qué 1,200,000? Porque con la pirámide poblacional que tenemos o demográfica y el crecimiento de la población, cada año están listos 1,200,000 mexicanos para trabajar, para incorporarse al mercado laboral. Pero hoy, o desde que llega López Obrador, empezó a cerrarse la variable de la migración, de tal manera que ya no se iban 400,000 al año a Estados Unidos. Hoy prácticamente no se va uno solo, vamos a exagerar, pero se irán 10,000 o 15,000, una cosa así. ¿Por qué? Por el muro, por la vigilancia, por lo que ustedes quieran. Muy bien. Segundo, la informalidad ha llegado a saturarse. Ustedes vean algunas zonas de la Ciudad de México y en el área metropolitana que hay calles o banquetas donde no puede usted caminar por la abundancia de puestos de comida, de tacos, de lo que quieran ustedes. Eso entonces nos deja una economía estancada y con una reducidísima inversión privada. ¿Por qué? Porque al haber un avance del crimen organizado, al haber inseguridad, al no respetar el Estado de Derecho, en ese momento, ¿qué hace el inversionista privado? Para atrás los fines. Entonces, resulta que de aquellos 400,000 empleos cuando crecíamos al 2.2, 2.3, ténguele. Ahora le metemos que si los que trabajan en las aplicaciones y eso no cuenta. Estamos en el nivel de 220, 230,000 empleos formales y en un descuido, si le rascamos, es un poco menos. Todo eso es consecuencia de lo que se llama en términos económicos el estancamiento económico. Muy bien. Ese es el hecho. Ese es el resultado que tenemos. Una economía estancada. No hay inversión privada, ha caído. La inversión pública, al no haber recursos, se ha caído. Hay que endeudarse para poder pagar los programas electoreros clientelares, de tal manera que la situación es crítica. Lean a Macario Esquetino, su colaboración de hoy creo que se llama Detalles, déjenme ver si estoy equivocado, ¿verdad? Ahí les va, que es un poema esta colaboración de Macario. Es un poema. Carajo, ¿dónde está, hombre? Pero es una cosa, y el Financiero está abierto. Lo pueden leer sin mayores problemas. Pueden entrar y no hay restricción alguna. Carajo, lo dejé, hombre. Todos los detalles. Déjenme ver. Vale la pena que la lean, esa colaboración de Macario. Es una chulada, donde hace una disección, pero increíble, de la cuestión de los números
de en cuanto a cuánto se requiere en México, ¿eh?, para satisfacer una serie de necesidades. Aquí está, les decía, mucho papel, pero sé perfectamente dónde están las cosas. Aquí está la colaboración de Macario en El Financiero. Detalles. Léala, por favor. Aquí viene de una manera, pero didáctica, quirúrgica, diría, cuánto es lo que requerimos en términos de porcentaje del PIB, recabar de impuestos para satisfacer una serie de necesidades que tenemos. Son los detalles. Léanla, por favor. Pueden entrar ustedes al Financiero, busquen en un apartado que dice opinión y ahí van a encontrar la colaboración de Macario. Ahora bien, si ustedes quisieran ir un poco más allá, acaba el CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, un excelente centro de investigación que fundó el doctor Héctor Villarreal Pámanes, este documento, Historia de la Recaudación en México, una chulada de documento, una cosa donde termina usted de leerlo, dice en la madre, así estamos, sí, así estamos. Aquí está, son 1, 2, 3, 4, 4 y media, 4 páginas, 8 cuartillas. Y entonces verá usted y encontrará la explicación de por qué estamos en la situación que estamos. Muy bien. Ese es todo el contexto. Ahora viene la pregunta. ¿Quiénes son los responsables del estancamiento económico? Porque el estancamiento de una economía no es algo que cae como castigo divino. No es algo que sucede al azar. No es algo mágico. Es resultado de políticas públicas y de decisiones del gobernante o del gobierno que encabeza. No hay de otra. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Si el estancamiento económico tiene ya 8 años, quiere decir que no es algo de ahorita, sino que ya hay una tendencia en el estancamiento. La sociedad mexicana, después de estar creciendo durante 30 años al 2.2 o lo que quieran ustedes, resulta que a partir del 2018 ha crecido menos del 1% por año. Y la gente se acomodó a eso. Sea en la economía informal, sea algunos incorporándose a la mañosada, otros endeudándose o vendiendo cosas, como guste usted. Pero, ¿qué hicieron los integrantes del equipo de gobierno del bulto y ahora de la anticientífica para no romper esa situación de estancamiento? Porque el bulto se dio cuenta en el segundo año que el crecimiento del 2019 fue menos de 1. Ay, ¿qué pasó? A ver, el secretario de Hacienda, a ver qué pasó, a ver, no, sino que siguió él con sus locuras de que el bienestar importa, no es el Producto Interno Bruto, y otro año, y otro, y otro, y otro, y otro, y luego llega esta señora, y otro, y otro. Entonces, los primeros responsables son los que gobiernan, los que tienen en sus manos la decisión en materia fiscal, es decir, impuestos, es decir, cuánto se capta y también cómo se gasta ese dinero. Eso sería, vamos a decir, en materia de gasto y en materia de ingreso, lo fiscal. Pero también en cuestión de inversión. Yo tengo 100 pesos para invertir. Perfecto. ¿Dónde los invierto? 30 pesos al Tren Maya, 30 pesos una refinería que no sirve para nada, 20 pesos un aeropuerto que no tiene ni aviones ni pasajeros y 20 pesos para el otro tren.
y ahí tiré los 100 pesos. Chin, pero pues, ¿de dónde? No, pues recorten la educación. Se acabaron los fideicomisos, 600,000 millones de pesos que le dejó los neoliberales, se los trincaron en 2 años. En ese momento, dice una persona sensata, se asusta. Estos no, a gastar, endeudarse, y subieron la deuda del 30 de noviembre del 2018, que eran 10.7 billones de pesos, en el último reporte mensual de Hacienda correspondiente a junio, estamos hablando ya arriba de 20 billones de pesos. Se duplicó en 8 años la deuda del sector público. ¿Para qué? Para pagar los programas clientelares, para meterle dinero a la cosa de las elecciones, a asociarse con los mañosos para obtener dinero para las campañas, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros responsables son, repito, los gobernantes, porque en sus manos está detener esa sangría, tirar el dinero a lo baboso, ¿verdad? Y decir, oiga, no, espérenme. Y la educación, la salud, estas dos cosas son las que forman el capital humano calificado, de calidad, no, ni más, allá a tirar el dinero. Luego, que la seguridad, que armamento, no, ni más, al tren, al esto y al otro. Un tren que es único en el mundo, no se descarrila, se desliza, ¿eh? Fuera de las vías, por supuesto, pero eso no es descarrilamiento. En esas condiciones, pues, veamos ahora quién es el grupo siguiente de responsables. Ya están los gobernantes, orden federal, los gobernadores y los presidentes municipales. ¿Por qué meto a los presidentes municipales? El impuesto predial es la principal fuente, porque es el impuesto a la propiedad para los ayuntamientos. El cálculo o lo que significa el impuesto predial en este país es alrededor del 0.4% del Producto Interno Bruto. Países en América Latina, Argentina, Chile, captan el 4% como consecuencia del impuesto predial. 10 veces lo que captamos nosotros. Y así estamos en nuestros. Tenemos en el caso del IVA 16%, con exenciones que dejamos de cobrar alrededor de 400, 500 mil millones de pesos. Y así. ¿Y cómo resolvemos eso? Con deuda, con deuda, con deuda. Muy bien. Ya dijimos los gobernantes. El siguiente grupo, ¿quiénes son? Los que autorizan la ley de ingresos y los que autorizan ese presupuesto, que son los diputados. Es decir, los legisladores. Los legisladores tienen la obligación y la responsabilidad constitucional de no plegarse a los designios y deseos y órdenes del Ejecutivo. ¿Pero qué hacen? Acuérdense ustedes de aquello, y no me cambien ni una coma en ese presupuesto. Y no le cambiaban ni una coma. Entonces, son culpables junto con los gobernantes. Y ahí van todos los partidos. Nada de que uno no, que yo me opuse. Todos los partidos. ¿Por qué? Porque si bien allá que votaron en contra, que por acá, pero nunca salieron a la calle a explicarle a la sociedad el crimen que estaba cometiendo el gobernante en materia fiscal. Pero luego vienen otro grupo, los políticos, no necesariamente legisladores. Los políticos que andan buscando dónde se van a colocar, cómo se relacionan con los secretarios para obtener contratos y cosas así, los políticos. Pero luego los partidos también. ¿Cómo le hacen? ¿Qué negociación hacen? Vean ustedes cómo se comporta el Verde, el PT y con Morena, cómo se comporta Movimiento Ciudadano. Es decir,
Pasamos de los gobernantes, los que toman decisiones, los legisladores que se ponen de pechito, por no decir que se culiempinan, los políticos, los partidos políticos y, ojo, también los empresarios, entre comillas, porque son negociantes. Los señores no emiten una alerta, señores, esto es peligrosísimo. No, 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 con tal de que les den sus contratos, con que los agasajen y los tamales de chipilín, ténguele, a ellos les vale. No sufren, ya tienen resueltos sus problemas hasta 5 generaciones adelante. Pero luego hay otros 2 grupos, los académicos, los que analizan, los que estudian el fenómeno acá. ¿Dónde están esas voces? ¿Dónde están para decir, señores, cuidado? No, pues a uno le dieron una embajada por acá, a otro lo mandaron por allá, le dieron una subsecretaría, y luego los investigadores, cualquier cosa que ello signifique. Entonces, como ven ustedes, ese estancamiento económico no es responsable solo de Morena y solo del bulto y solo de la anticientífica. Están incluidos los legisladores todos, los políticos todos, los partidos políticos, los empresarios, entre comillas, y los académicos e investigadores. Todos en esa bola ahí, y no les importa. Ahora, todos estos representan una minoría, pero como diría el clásico, una minoría muy menor, mientras el resto, millones y millones de mexicanos, se los lleva la trompada. ¿Cuántos podrían ser estos gobernantes? Hay un presidente, hay 31 más jefe de gobierno, 32, ya son 33. Hay 2,500 presidentes municipales, ya son entre los dos menos de 3,000. Hay 6 partidos políticos, y ahí se van. ¿Cuántos serán? ¿Les gustan ustedes 10,000? Se me hace mucho. Esos son los que amajujan, son los que reciben los contratos por acá y por allá y se arreglan. Y los otros 130 millones, que se jodan. Así de sencillo. De tal manera, pues, que todo lo que dijimos antes, la apatía, el importamadrismo del ciudadano, pues fortalece la posición de esta gente. Y luego, si vamos, que son una bola de ignorantes, bola de irresponsables los legisladores y de cobardes que no se atreven a decir, oiga, párenle, todos esos contribuyen por los privilegios que obtienen. Imagínense una persona que andaba invadiendo terrenos aquí, allá o acullá y sacaba ahí de la gente a la que estafaba 20, 30, 40 mil pesos mensuales, pero controla votos. Y ahora ya se trinca 250 mil pesos mensuales y es diputado. ¿Usted cree que se va a preocupar que si el estancamiento económico, si él vean cómo vive ahora? En ese sentido, pues, es importante reconocer que hay un estancamiento económico y que se ha arraigado ese estancamiento. Cuando eso sucede en un país cuya economía tiene 8 años estancándose, eso significa que lo más probable es que los próximos años continúe ese estancamiento. Y si cambia un poquito, 1.2, 1.5, pero eso no sirve de nada, pues. De nada sirve. En esas condiciones, señores, el estancamiento económico es resultado de la actuación irresponsable, corrompida, cómplice de todos estos grupos que señalé. Pero cómo se pelean en la Cámara de Diputados, en el Senado, la Lili, esto, la otra, y que este es un narcopartido y por acá y todo. ¿Y eso qué cambia? Absolutamente nada. ¿Ante qué estamos entonces?
ante la maldición de la ignorancia y por otro lado la corrupción y complicidad de estos grupos que mencioné para dar como resultado estancamiento económico. ¿Les preocupa a ellos que la economía crezca el 1%? Pues si en una plática con la anticientífica obtuvieron 4,000, 5,000 millones de pesos de un contrato para X cosa, pues un módico 15% de utilidad, pues ya tienen 750 millones de pesos en el año. ¡Qué purrún, pues! Y si llega Slim y le dan un contrato de 30,000 millones de pesos, ¿ustedes piensan que le va a preocupar el Estado, el estancamiento a Slim? No, hombre. Dice, ojalá siguieran 20 años de estancamiento. Esa es la realidad de este país. Y por eso empecé hablando primero de la apatía del mexicano, del importamadrismo del mexicano, de su desprecio por la realidad y que el fútbol y que la casa de los ocrosos, etc. El segundo caso, el segundo tema fue el bajísimo nivel de conocimientos de los legisladores y también su servilismo, su abyección, cómo se culiempinan ante el poderoso. ¿Y esto en qué desembocó? En estancamiento económico. Gente que me dijo, no, que cómo es posible que generalices, que ahí hay gente muy buena. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está esa gente en la Cámara de Diputados, en el Senado de la... ¿Dónde está? ¿Dónde? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Vean ustedes ahorita el espectáculo. En el INE, la Lupe Tadei hace lo que quiere y le vale y gritan y todo, pero tienen el control totalmente. Que una señora de la sala superior, una señora de apellido Soto, dijo, ¿saben qué? Yo ya me cansé y ya me voy. No más que la Constitución dice que solamente se puede ir por causa grave. Que no hay causa grave, bueno, pues que se vaya si quiere. Ahí está. La ley se la pasan por el arco del triunfo, aunque les raspe ahí las partes nobles. Ese es el México que tenemos. Y en esa construcción somos cómplices todos, en mayor o menor grado, pero son más peligrosas las complicidades de esos partidos políticos, de los políticos como clase, como grupo. Comentaba yo ayer esta situación que me tocó presenciar, verla en un video, de la llegada de una persona con la que me he reunido 2 o 3 veces por intermedio de un amigo, el doctor en Derecho Emilio Schweifet Chemor, en una situación dramática, caminando, ayudándolo a una gente ya muy mayor y muy delicado, vamos a decir. Y dice uno, en un acto aquí en el Estado de México, ¿no hay alguien más joven? ¿Por qué sacan a una persona en esas condiciones físicas de su casa, con la familia, y lo llevan así? O el caso de don Augusto Gómez Villanueva hace un mes o no sé qué, 90 y tantos años, y véanlo ustedes cómo está aquí, entero. Una persona a los 96 años, ¿entero de qué? De los juanetes, pues yo creo, pero y ahí lo sacan. Señores, ¿que no hay gente más joven en este país? Entonces, ¿qué hacen algunos partidos? Sacan a esos tótems, pues para ver, y aquí, no, señores, eso a la gente sencilla no le llega, no le interesa, ni saben quiénes son. Este país, la mitad de los mexicanos tiene menos de 27 años. ¿Ustedes creen que saben quién es Augusto Gómez Villanueva o don Emilio Schweifet? Pues no. Pues dice uno, no puede ser. Claro que puede ser esto. Eso es innoble, eso, hombre. Es como cuando antes, me acuerdo,
Había una persona que creo que fue gobernador de Hidalgo, don Humberto Lugo Gil, lo sacaban, ya iba. O don Carlos Aceves, que iban dos monotes ahí, lo bajaban y lo sentaban y ahí se quedaba. Terminaba el acto, lo levantaban y se lo llevaban. Oigan, no la frieguen, hombre. Sí, y en los otros partidos, no solo en el PRI, están más o menos igual. Dante Delgado, vean cómo está, pero ahí anda y sale, está un hombre fornido, alto, y véanlo en la situación física en la que está. Ya déjenlo en paz, pero él tampoco quiere soltar el hueso. Es que tiene un fémur ahí que es el dueño. Dice uno, por favor, señores, todo eso contribuye a mantener un estancamiento económico. ¿Por qué? ¿Ustedes piensan que el Movimiento Ciudadano se va a oponer y va a exhibir estas decisiones de López y de ahora de la anticientífica? No. Como dijo aquel, ni que yo no fuera tan tontejo. Y así está el otro partido, y así está el Niño Verde, y así está Alberto Anaya, y así está este y el otro y el otro. Como dicen en mi tierra, burros del mismo pelo siempre andan juntos. Entonces, señores, les suplico por favor que entiendan y acepten que el estancamiento de una economía no es algo que surge así de la noche a la mañana. Es resultado de un proceso que inició años antes como consecuencia de decisiones equivocadas, de torpezas, de corruptelas, de tirar el dinero de una forma miserable. Dice uno, no la muelen. Pues sí, sí la muelan. Entonces, por eso me da risa cuando alguien me dice, no, es que nadie te ve a ti, ya nomás tienes 10,000 vistas. ¿Y qué importa eso? Y es que la gente que está son tus seguidores, son ignorantes, etcétera. ¿Cuál es el problema? Como diría aquel, pura envidia, muchachos, pura envidia. Personas que por cobardía y conveniencia no se atreven a emitir un punto de vista, ¿no? Personas incluso que se formaron gracias al gobierno mexicano en escuelas públicas, pero eso no les importa como ya están en la opulencia. Todavía se dan el lujo, dentro de su riqueza, inscribirse para cobrar 6,400 pesos bimestrales. Ese es el tamaño. Ese es el tamaño de su compromiso con México de esa gente. Conozco a varios. Y dice uno, no puede ser. Pues sí, sí puede ser. Así es que, señores, prepárense para un periodo, si no largo, pero tampoco corto, de estancamiento económico. Con estos legisladores cobardes e ignorantes, no va a haber oposición a las tonterías de este gobierno de la anticientífica. No va a haber. ¿Ustedes piensan que Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados se va a atrever a contradecir las tonterías que plantea el anticientífico? ¿Van a contradecir al inútil este jefe de departamento que dice que es secretario de Hacienda? ¿No? Prepárense, pues. Prepárense, por favor. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 20 de agosto del año 2026. Espero haber sido claro. No es un tema fácil ¿verdad? Pero estuve desde hace unas 3 semanas que empecé a tocar el primer tema, el de la frivolidad, el de importamadrismo del mexicano, luego el bajo nivel de los legisladores, y ahora con esto cierro esta serie. Espero haber sido claro, espero haber tocado ciertas fibras de usted para decir, chin, qué mal vamos. Y hacer algo
por los suyos, por sus hijos y nietos. Ya ve la máxima casa de estudio, el ridículo que hicieron con esto del examen de selección. De vergüenza. Pero ese es el nivel de la UNAM. Ahí está. Muy bien.